Bien, ahí estaba entonces este informe de Milani, que hay información, ¿no, Caruta? Hay novedades respecto a este tema. Así es, Mati. Ricardo Luis Kundún es el nuevo jefe del ejército, ya el gobierno lo aceptó, es veterano de la guerra de Malvinas, además es el actual comandante operacional del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, que fue nombrado hoy como sucesor de Milani, un hecho que nos sorprendió a todo el mundo en el día de hoy, a todos los argentinos, la renuncia de Milani al mediodía, ¿no? Estamos con Kibo Carlotto también, que ha venido, secretario de Derechos Humanos de la provincia. Sí. Lo sorprendió, más allá de si lo sorprendió, ¿qué hay o sea, ¿por qué le tomó esta decisión Milani de pedirle el pase a retiro? No sé, habría que preguntarle a él, pero es digamos, un derecho que lo asiste, la Constitución, el Código Militar, de pedir su retiro cuando le parezca. Yo no sé, dicen que la presidenta dijo que no, que esto, que lo otro. Me parece dentro de todo una actitud digna de él, que está metido en el medio de este problema, que todavía no está comprobado nada, pero sí está acusado de pedir su retiro, lo cual no lo exime, bajo ningún punto de vista, de futuras acciones que están encaminadas por juicios de lesa humanidad. Recordemos que todos los militares que están hoy encarcelados a reclusión perpetua estaban en retiro. O sea, retirarse no es una inmunidad, digamos, pero me parece que le hace un bien al país, un bien a la Argentina, un bien a Cristina y un bien al futuro presidente de los argentinos, que Scioli. ¿Estaban incómodos ustedes con Milani en la jefatura del ejército? No, porque yo, a decir verdad, confío ciegamente en Cristina. Yo no creo que Cristina haya puesto una persona sin chequearla. Ponele que se le haya pasado algo, pero una persona tan ligada y que ha hecho una política de derechos humanos como la que ha hecho este gobierno del año 2003... Pero las denuncias que están en este momento en Tucumán y las que hace la familia del soldado Agapito Ledo, por ejemplo, ¿no le parecen contundentes? Usted como secretario de Derechos Yo no he Humanos. leído la causa, sé que están en proceso y por eso vuelvo a repetir, creo que es una actitud lógica que Milani pida su retiro en el medio de un proceso, digamos. Ahora, ¿por qué se confía? Hoy salió a decir que esto no sea un pasaporte para su libertad y para que no se le investigue más. Nunca. Milani estaba por otras razones. Cristina lo consideró, me parece, por sus aptitudes como oficial de inteligencia. Y no me parece mal que Cristina busque como presidenta tener a alguien vinculado que la a un asesore en genocidio. inteligencia. Aunque tengas El problema, desaparecidos no, a la el problema es otro. de la El problema dictadura. es por ahí haberse excedido en el discurso que después te genera estos contratiempos. Porque vos como presidente a veces tenés que tomar este tipo de decisiones. Cuando sos presidente hay decisiones incómodas que tenés que tomar. Ahora, también lo tenés que tener en cuenta cuando haces discursos que el día de mañana te vas a contradecir. O sea, Yo que creo es una cuestión de discursos, no es una convicción de este que gobierno. te podés contradecir. No Cuando sos siempre presidente fue hay convicción. decisiones ¿Había incómodas. otra persona para hacerse cargo de ese Evidentemente cargo? no. Un segundo. No, yo lo que veo es que creo que el gobierno con Milani ha tenido una vara distinta para medir a aquellas personas que han sido sospechadas de delito de lesa humanidad, con los cuales ha habido una tremenda... tremendos ataques, y con Milani todo el mundo siempre se cuidó demasiado. ¿Usted cómo lo ve? Pero hay una diferencia. A ver, no eres el mismo Siempre hablando de la misma categoría, es decir, sospechado y denunciado, como es Milani. No está condenado. Milani se lo nombró, no había nada en el legajo que dijera que estaba vinculado a había una mancha que había marcado el CELS, el Centro de Estudios muy Legales chiquitita y Sociales. muy... Pero había una operación mediática de un gran medio que puso en tapa todo eso. Nosotros no respondemos, digamos, a los medios ni a ese tipo de cosas. Bueno, pero esto Pero no sí es una responde cuestión de con... Clarín. No estoy diciendo que no estoy diciendo Clarín, pero a nosotros nos criticaban que inmediatamente no reaccionamos si un medio... No, nosotros no nos movemos por los medios, nos movemos por con otros casos sí. Ahora bien, surgió lo de Plutarco Yaller, compañero mío de trabajo en el diario La Voz en el año 83, con declaraciones y todo eso. Yo ya dije, bueno, si se ponen en duda, yo creo que hay que, él tiene que ponerse aparte. ¿Por qué no se puso antes? Bueno, eso habría que preguntarle a Cristina Kirchner, a Milani, al propio Rossi.
tendrá sus motivos, tendrá su Porque hay tiempo, decisiones etcétera, pero no era acusado. que Sí, tiene que tomar un presidente. sí, pero lo que quiero decir, no es una persona acusada de crímenes de lesa humanidad como puede ser cualquiera de los genocidas que conocemos. Bueno, pero, a ver, la desaparición del soldado, si usted lee la causa Sí. y la historia de Agapito cómo murió, digamos. Sí. Cuando se ¿Cómo lo nombró no desapareció, estaba. perdón, cómo Sí. desapareció, cómo Sí. está vinculado al Sí, relato sí. de los familiares Sí, sí, a sí. Milani? A mí me parece No, por supuesto. contundente, tan contundente como la acusación, digamos, hacia otros personajes que se han retirado también de los distintos puntos. Sin ir más lejos, ahora se ha retirado del ejercicio de su profesión de docente a uno de los jueces Sí, por supuesto. por haber estado vinculado. Sí, por eso, a me la parece dictadura, bien porque la ejercía, actitud digamos, que la se ha tomado. docencia durante la dictadura. Sí. Sí. Me parece bien la actitud que se ha tomado, ¿no es cierto? ¿Por qué se tomó ¿Qué retrasadamente? actitud se tomó? El tema de, primero, aceptar su Aceptar pedido una de retiro. renuncia. Sí, pueden no aceptarla, pueden no o, aceptarla. digamos, nosotros le hemos aceptado el retiro, no sé si no se la pidieron. Digamos, yo no puedo asegurar una cosa o la otra, pero me parece bien. Yo creo que Por es ahí. una decisión política en función de una coyuntura. Nombrarlo, porque Cristina, hay muchas versiones de que en ese momento había roto sus vínculos con el que era director de inteligencia y Milani es un oficial de inteligencia. Y la presidenta no puede estar que sin Milani inteligencia. sea un oficial de inteligencia, digamos? Porque se habla de Milani y se lo pone casi como en un rol de cuco, digamos, de que Milani estaba en todo, metido en todo, que escuchaba, que realizaba todas las tareas de inteligencia del ejército. ¿Cuál era el rol real? No, la historia que yo leí sobre Milani, legajos que me han llegado, que le he pedido incluso al ministro Rossi, no habla de eso. No ni era nada que ver con eso, aparte era una persona de las generaciones más jóvenes, digamos. No, pero tiene lo que pasa, Carlotto, que si Rossi le llegaba a decir que Milani hacía eso, estaba directamente en la ilegalidad plena. No, es porque que no la lo ley de hacía. defensa... Yo creo que no la ley de existía. defensa- A ver, digo, permítanos. Digo, me parece muy permítanos. ingenuo Sí. pedirle un informe al jefe del ejército para ver si... al jefe del ejército, sí. No, al jefe del ejército, no. A Rossi, bueno, al ministro que está sí. a cargo del jefe del ejército, si su subordinado directo está cometiendo una ilegalidad. No, yo no le pregunté. A ver, yo tengo una amistad con Rossi y quería saber sobre algunas cosas. Digo, permítannos a nosotros, me refiero a los que gobernamos este país del año 2003, un changüí en el sentido de decir, muchachos, por los derechos humanos hemos hecho mucho. Digamos, yo vengo de una familia, no voy a defender jamás a un genocida, digamos. Yo creo que hubo razones para esto, quizás hubo equivocaciones también, no somos infalibles, pero creo que en buena hora llegó esto. Carut. Se va ahora después de las embestidas, ¿no? Que recibió durante muchos años y que el gobierno venía bancándolo. Usted acaba de decir que esto le va a dar un aire y una buena imagen a la presidenta. ¿Por qué? Si la presidenta y el mismo gobierno venían bancando a Milani, cuando Milani tenía un montón de denuncias por parte de la oposición que estaba armando un organismo de inteligencia paralelo a la CIDE con mejores elementos que la CIDE para escuchar. Se llama política. No, pero ¿cuándo yo dije que esto porque le va a dar yo una no mejor imagen a la entiendo, presidenta? Yo no porque, dije eso. el Yo dije reclamo que es tenía un ver buen con momento correrlo a para que esto Milani. suceda. Ahora se corre Milani y resulta que el problema es que se corre Milani. Yo no termino de entender nunca, ¿no? Digo, porque hace 2 años que estamos reclamando Maxi, que Milani tiene que salir de la escena, Sí. pide el pase de retiro, ahora el problema es que Sí, pide bueno, el pase de perdón, retiro. Pero el pero sí momento se- en que no, se bueno, va. pero sí. Es el momento en que se va. Ahí Si está, nosotros Juan Claro, Martín cerca de las Fernández, elecciones. también en el WhatsApp, claro. el periodista Villa Gesell comenta justamente eso. ¿Por qué se va ahora en este Porque momento? se vienen las elecciones, no es así. Digamos. Uno no Ay, puede no, llegar a no, un acuerdo no. con Scioli. Me encanta Una la medida sinceridad de electoral. Sabanés. Es así. Será un acuerdo Argentina con Scioli. necesitaba un fáciles oficial al de gobierno, me inteligencia. parece. ¿Cómo, Gaby? Le Nombró a está alguien. haciendo las cosas más fáciles al gobierno, lo Está está diciendo perfecto. Sabanés. ¿Es así, Carlotto? Si es así, ¿estaría mal? No, yo no creo que sea así. Yo creo que algunas cosas, a ver, las cosas se resuelven de acuerdo no a las ansiedades de nosotros, sino de acuerdo al cuero de la presidenta y a determinado tipo de cosas. Hay cosas, a ver, ¿por qué Scioli no es el presidente único Pero este era el sabiendo momento que era que indicado, media más? este era el Y bueno, momento indicado para tomar esta decisión. ¿Qué sé Analice yo? el contexto, analice el contexto. Digo, una oposición, una fórmula presidencial que parece que se pone como con Derechosa. chances de ganar en la primera Sí, vuelta, sí, sí, sí. una oposición que en algún punto algunos marcan que resigna. Yo creo que es algo. un buen momento que Milani haya tomado esta determinación o que le hayan pedido que se retire, etcétera. Si nos favorece o no, después, bueno, no sé si tiene mucha influencia sobre esto. ¿Puede ayudar? Sí, puede ayudar, no sé, no. La verdad es que poco nos preocupa eso, no. Tenemos otras cosas muy importantes. Fabián, No. Sabanés. Me parece importante que sea, es la primera vez, ¿no? Que hay un ex combatiente de Malvinas como jefe del ejército. Vos sabés que creo que sí, exceptuando Aldo Rico no fue Bau- jefe del ejército. no, Bau-
Sí. ¿Bausa fue? Sí, Bausa. ¿Igual a Malvinas? Pero me parece que este estuvo más en el teatro de operaciones No, pero Bausa en las islas. comandó ¿Sí? una brigada Es bueno, en las islas. es bueno. Sí. Yo creo que es bueno. Pero, Rosario, ¿a vos no perdón. te parece bien que se haya hecho campaña con este tema de Milani? No, a mí lo que me parece es que si hay denuncias que lo relacionan con el crimen organizado de Estado y con genocidio, siempre criticamos desde algunos sectores que sigue estando en el ejército, pero además hubo informes que no tienen que ver solamente con las denuncias de los crímenes de lesa humanidad, sino de la actualidad. Digamos, hay informes del CELS, que preside incluso Berbisky, y de la Comisión Provincial por la Memoria, que hablan de que aumentó la violencia institucional. Y Milani, como jefe del ejército, me parece que tiene mucha responsabilidad en eso. Eso también no tiene que ver con ¿La violencia denuncia institucional con el ejército argentino? en todos los ámbitos, ¿sí? No. La persecución, las escuchas. No sé. Yo no tengo entendido que el ejército haga escuchas. Pero... Claro, si fuera así, tendríamos que ir derecho a una fiscalía. No, yo creo que el tema de la violencia institucional, que es otra cosa que vos estás marcando, me parece que tiene que ver con otras cosas. Tiene que ver con otras situaciones donde no está involucrado solamente el Poder Ejecutivo, sino sobre todo, y esto lo hablaba hoy con alguien de la Comisión de la Memoria, sobre todo el Poder Judicial. Sí, tiene una responsabilidad compartida, claro. No, Sí. sobre todo el Poder Judicial, te diría yo, porque ni el Ejecutivo, ni el Ministro de Justicia, ni el Gobernador, ni yo metemos la gente presa. Me refiero por el tema que se denuncia que hubo un aumento, que es verdad, que es real, no lo vamos a negar. Tiene que ver quien decreta, quien decide que una persona se la prive de libertad, es la justicia. Y quien no libera personas que están en condiciones de salir, que son muchísimas, en las cárceles de la provincia de Buenos Aires, también la justicia. El trato dentro de las cárceles corresponde al Poder Ejecutivo, digamos, Claro. el servicio Al penitenciario. servicio penitenciario bonaerense. Digamos, los que pegan, hacen submarino seco y todas esas cosas. Las características del hacinamiento en las cárceles. Si es el juez el que determina, por más que el informe sea negativo del servicio penitenciario y te diga no hay lugar, el juez firma el oficio y el detenido termina en ese lugar. Ya por igual más nos que vamos haya a meter hacinamiento. porque tenemos un tape preparado para discutir eso. Maxi, vos igual estabas más o menos mencionando recién que esta cosa de que no se lo quería Milani, pero ahora renuncia. Porque me parece que lo que Carlotto lo explicó claramente al principio de su participación. Digo, la salida de Milani del ejército de ninguna manera lo exime de la responsabilidad que pueda tener frente a las denuncias, del pasado o las denuncias actuales. Digo, eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces, a ver, me parece que el problema es que algunos de los que hoy están denunciando que se hace campaña con la salida de Milani de la jefatura del ejército, querían mantenerlo en ese lugar para hacer campaña en contra del gobierno. Claro, no es lo mismo acusar y enjuiciar a un oficial de alto rango retirado del ejército que estar acusando permanentemente al actual jefe en ejercicio de sus funciones, ¿no? Entonces, creo que eso es poner las cosas... Claro, No, porque si uno el está problema es denunciando haberlo un puesto crimen- ahí. El problema es haberlo puesto ahí. El problema no es ni Te lo una explicó cosa Sabanea ni la hace un otra. ratito. Bueno, Digo, en sí, todo caso, bueno, pero si será toma un una error. decisión política Sí, pero una decisión de poner a política. un... y bueno, no, incómoda. Cuando gobernás hay que tomar decisiones políticas incómodas. Sí, ponele, elegir a Vudú, que es lo que hablábamos en el Bueno, programa pero anterior. sí, Pero no, hay seguramente. muchos que son errores también. Yo creo que esto no fue un siempre. error, yo creo que fue una decisión política incómoda. Elegir a Obviamente, Vudú. Vos no referías a sabría elegir a Vudú. todo. Digo, no sé, No, no lo de en ese Vudú caso no. puntual, pero digo, hay cosas que son decisiones Resultó mal políticas después, en incómodas todo caso. y otras que son errores No, también. lo de son Vudú diferentes. fue un error. Resultó mal después. No se sabía antes. No, o ya no. de antes. O en todo caso el error fue no haber chequeado lo que podía pasar con Vudú. En el caso de Milani yo tengo la sospecha, porque por supuesto uno no tiene certeza, de que fue una decisión incómoda por necesidad que tenía la presidenta. El gobernador toma muchas decisiones incómodas, o ha tomado muchas decisiones incómodas también, ¿no? Sin lugar a dudas. Mirá, yo he tomado muchas decisiones incómodas. A mí hay cosas que no me gusta hacer, pero es necesario hacerlas en función de las tareas que uno cumple, digamos. A ver, por ejemplo, la gestión mía de estos 3 años ha sido la gestión que más policías ha puesto a disponibilidad. Quiero decir, esto lo hemos suspendido y algunos los hemos exonerado y algunos están presos. Ahora, a mí decís, ¿me gusta tomar esta decisión? No, no me gusta tomar decisión, porque detrás de cada policía también hay una familia. Pero tampoco me puedo permitir de que una persona que debe cuidar la seguridad cometa ilícitos o delitos. Lo mismo pasa con el servicio penitenciario. Hemos descabezado 3 unidades carcelarias en lo que va a mi gestión. Descabezado 3 unidades carcelarias, que pronto ya va a salir a publicidad.
¿Por qué? Porque se cometían irregularidades, algunas hemos visitado conjuntamente con otros organismos de derechos humanos, hemos tratado de solucionar, etc. Son cosas que a uno no le gusta, porque uno no viene acá de verdugo a hacer esto, pero viene sí a proteger los derechos de las mayorías. Y los internos, en la provincia de Buenos Aires, los que comúnmente se dice presos, tienen derechos, todos los derechos que lo existen en la Constitución, menos el de la libertad, que temporalmente ha sido suspendido por los jueces, que en su mayoría no tienen condena firme. Tienen preventiva el 70%, el 95% son menores de 40 años, o sea que esa franja etaria, y casi te diría que el 98% son pobres. Ivo, el tema de la fórmula de Scioli y Zanini, que se ha discutido mucho. Scioli, en el caso de llegar a ser presidente, ¿vas a ser el líder del proyecto, digamos? No, bueno, eso es una decisión de Scioli. Yo trabajo para... Pero lo decide Scioli. Él decide si es el líder del proyecto o no, estando como presidente. Sí, bueno, hay una conducción acá natural que es Cristina. Esto lo dice Scioli, lo dice Zanini, lo digo yo, lo decimos todos, ¿no es cierto? Él es parte de la construcción de esto, sin lugar a dudas. Desde el principio, aunque se lo puso tan en duda las lealtades de Scioli, que tienen que ver más que con un problema de lealtad política, con un problema de xenofobia, te diría. Bueno, pero porque es distinto y porque es una persona que no es igual que Cristina, no es igual que Néstor, no va a haber iguales como ellos, pero es una persona que jamás le puede sacar un archivito donde diga que ha dicho lo contrario de lo que dice ahora. ¿Cómo? ¿Por 678? Mucho. ¿Por 678 lo dice? No, No ha habido muchos informes. Se borraron todos los archivos. No, los archivos donde ellos decían algunas cosas sobre Scioli, sí, pero borraron. donde Scioli decía cosas contradictorias a las que está diciendo hoy, no existen. Sí, no bueno, yo puedo conseguirle. ¿Sí? Sí, por ejemplo, favor. cuando quería impulsar el Código Contravencional. Pero no hace eso, mucho tiempo. bueno, acabo de hablar... Las cosas que decían en los off, jóvenes. A ver, en off. Él propuso. Mire que Stornelli estamos con las cámaras propuso. prendidas. Vino al Senado con Stornelli, Sara Covacho era presidente de la Comisión de Derechos Humanos, yo era senador y presidente de la Comisión de Derechos Humanos, y le dije a Scioli en la cara, el otro día se lo recordaba y nos reíamos, entre Bueno, comillas. pero digamos, le dijo dije, muchas esto cosas. no te lo voto ni lo... Bueno, pero porque él pensó que esa era la solución. Es un ser humano. Él pensó que por ese lado se la habían vendido, que se podía solucionar la cosa. Después, cuando se dio cuenta que esto no salía, y yo le expliqué, entre otros senadores, que esto no iba más, él tomó para atrás. Eso también es una virtud, el darse cuenta de eso, ¿no? Ivo, gracias por venir. No, Muy gracias amable. a ustedes.